Ahora vamos a aprender lo que son las despedidas. En Aymara tenemos varias formas de despedir. Hay algunos que son muy comunes y algunos que no. ¿Ya? A continuación están una lista de las posibles despedidas. Sin embargo, cada uno de estos puede variar, ya como habíamos indicado en tema de los saludos. Además, cuando aprendamos expresiones de tiempo, por ejemplo, y conjugando con algunos sufijos, ¿sí? Se pueden obtener muchas más despedidas. ¿Ya? Entonces aquí lo que se va a mostrar básicamente son algunos de los más usuales, ¿sí? En lo que es el idioma aymara. Nuevamente tenemos el gila, que sería hermano, y el cuyaca, ¿no? Que también se puede reemplazar en función a la situación en la cual nos encontramos, ¿no? Entonces, cuando aprendamos lo que es la familia, ¿sí? Vamos a poder reemplazar con mucha facilidad, ¿no? E incluso en algunos casos se aymariza simplemente algunas palabras del español, ¿ya? Entonces, en el primer caso tenemos hikisinkam, hila, ¿ya? La respuesta sería Hikisinkamai Kuyaka, ¿ya? En el primer caso estamos diciendo hasta luego, chao, hasta pronto, ¿no? Hermano, ¿sí? La respuesta también, hasta luego, chao, hasta pronto, ¿no? Estamos diciendo Hikisinkama. Hikisinya es encuentro, ¿no? Entonces estamos diciendo hasta nuestro próximo encuentro como tal, ¿ya? Entonces eso es la primera despedida y que generalmente se utiliza mucho esta despedida, ¿no? Hikisinkam hila, Hikisinkama y Kuyaka, ¿no? El segundo es Arumantkam. Arumanti está con edición vocálica, por ejemplo, significa mañana. ¿Ya? Ahora, este es K-A-M, en el primer caso igual, aquí igual, K-A-M, es sufijo kama, que significa hasta, ¿no? Entonces, si esto estoy diciendo que significa arumanti mañana, pues kama hasta, entonces estoy diciendo hasta mañana. Hikisinkam hila si representa, oh, perdón, Arumantkam Hila significa hasta mañana, hermano. Arumantkama y Kuyaka, hasta mañana, hermana. Entonces, como se habrán dado cuenta, solamente es conjugado una palabra raíz más un sufijo, ¿no? Y además, en la contestación tiene una pequeña variante, al igual que los saludos, ¿no? Por ejemplo, Arumantkam Hila, Arumantkamai, ¿no ve? ¿Sí? Entonces aquí se agrega lo que sería la ye a la terminación, ¿no? Y sin edición vocálica en la contestación. Kama, kama es el sufijo, hemos dicho, ¿no ve? En este caso está con edición vocálica. Aquí ya no se hace la edición porque aquí viene otro consonante que sería la y. ¿Sí? Entonces, Arumantkamai Kuyaka, ¿sí? En todos los casos pasa eso, ¿ya? Karurkam es lo mismo. Karuru es igual mañana, ¿no? Entonces, Karurkam Hila, estoy diciendo hasta mañana, hermano. Karurkamai Kuyaka, estoy señalando hasta mañana, hermana, ¿no? Karurkamai, ¿no? La contestación simplemente. Haipukam Hila, Haipukamai Kuyaka, estoy diciendo hasta la tarde, porque Haipu significa tarde. Eso, por ejemplo, en los saludos hemos visto, ¿no? ¿Sí? Entonces, Haipu significa tarde, Kama hasta, entonces, hasta la tarde. ¿Sí? Haipukamai Kuyaka, hasta la tarde, hermana. La contestación. Entonces, esos serían algunos de los saludos más usuales, pero en función a la expresión del tiempo que vayamos a aprender, vamos a poder despedirnos, ¿no? Hasta, por ejemplo, podemos ir hasta más rato, hasta pasado mañana, hasta el año, hasta el siguiente año, ¿no? Entonces podemos ya saludar o despedirnos de esa forma, ¿no? Entonces, por ahora nos quedamos simplemente con estos 4 despedidas, ¿no? Y como les había dicho, este es el más usual, el primero, ¿no? Hikisinkam, hasta luego. ¿Sí? Hikisiña es encuentro, pero aquí, por ejemplo, no tiene tiempo, ¿no? No estamos diciendo hasta mañana, hasta más tarde, nada, sino simplemente hasta nuestro próximo encuentro, ¿no? Entonces, ese es el más usual, porque muchas veces no sabemos cuándo nos vamos a encontrar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso traten de aprenderse. Entonces, con eso nos vamos a poder despedir de manera más fácil con las personas que hablan el idioma aymara, ¿ya? Entonces, obviamente pueden haber ciertas variantes dialectales, ¿sí? En función a la región en la cual se encuentren, ¿ya? Entonces, por el momento, practicamos estas
despedidas, ¿no? Y también tenemos aquí unos vocabularios para que puedan repasar. Hikisinkam, ya hemos dicho hasta luego, chao, hasta pronto, etcétera. Arumanti, mañana, karuru, mañana, haipu, tarde, ¿no? Entonces esos son algunos de los que se ha utilizado en el tema de lo que son las despedidas, ¿ya? Entonces, nuevamente les agradecemos por seguir este curso de Aymara, ¿sí? Y le invitamos a que pueda continuar, ¿no? Y obviamente a repasar, ¿ya? Ahora nos vamos a saludar y nos vamos a despedir en lo que es el Aymara, ¿ya? Aski urukipan yataqrinaka. La contestación sería Aski urukipanay yatichiri, ¿ya? Estoy diciendo buen día, estudiantes, y la respuesta buen día, profesor. La despedida. Hikisinkam yatekerinaka. Hasta luego, estudiantes. Hikisinkamai yatichiri. Hasta luego, profesor. ¿Ya? Entonces, esto fue en respecto a lo que son las despedidas en el idioma aymara. ¿Sí? Hasta nuestro próximo encuentro. Les agradecemos por participar en este curso.